Han pasado muchas cosas desde el punto de vista deportivo este fin de semana, pero la más importante, no solo de este fin de semana, sino una de las más importantes de toda la temporada, ha sido que el Marbella, el primer equipo balompédico de nuestra ciudad, ha confirmado su permanencia en el grupo 2 de la Primera Federación con una importantísima victoria ante la Antequera por 2-0, una victoria ya épica que ha pasado a la historia del club, porque se despedía Callejón, que ha sido probablemente el mejor equipo, el jugador de la temporada, porque se daba en el último partido, porque el Marbella no dependía de sí mismo, porque dependía de otros resultados y no se dieron hasta que quedaban apenas 10 minutos para que acabara el horario unificado dispuesto por la Federación para disputar la última jornada. En fin, muchísimas cosas. Vamos a hablar de este partido con Carlos de Lerma, uno de los grandes protagonistas de la temporada del Marbella, como segundo de Fran Beltrán y Abel Segovia y como primero en los últimos 9 partidos de la temporada. Vamos a hablar con representantes de las peñas que van a darnos su visión de lo que ha sido una temporada muy ajetreada, muy emocionante y muy bonita, porque al final es cierto que pasan muchos apuros, pero la celebración es muchísimo mayor que si el equipo acaba en 10ª posición y es una temporada para olvidar casi, ¿no? Bueno, esto es una reflexión personal. Sin más, bienvenidos a esta edición de Club Deportivo, que es la penúltima de este ejercicio 24-25, siempre con nuestro compañero Enrique Moreno presente, que fue quien lo nombró y lo empezó hace muchos años, y este es el resumen que hacía nuestro compañero Roberto Calzada de esa victoria por 2-0 del Marbella ante el Antequera. La dama de noche de las grandes ocasiones arropó al Marbella en su último esfuerzo de la temporada, ese que iba a definir su futuro para la próxima campaña. El público no falló y a cambio pudo disfrutar de una fiesta. El Marbella buscaba maximizar sus opciones de salvación con un triunfo que persiguió desde el primer minuto. Un disparo de Dorian y un posterior cabezazo de Oemen ya avisaron de que los locales tenían más intensidad, conscientes de lo que estaba en juego. José Callejón, que se despedía, estuvo muy activo. Su primer aviso vino con un disparo que se marchó demasiado alto. La mejor ocasión del Antequera en todo el partido la tuvo el Ejalde, que no llegó a un remate cuando ya se cantaba el gol. Los antequeranos parecían más pendientes de su eliminatoria por el ascenso. Y de esa manera el Marbella consiguió adelantarse, precisamente gracias a un tanto de Callejón tras una buena jugada colectiva. Tras el gol, esta vez los locales no bajaron la guardia y buscaron la sentencia a la espera de lo que pudiese pasar en otros campos. Aún en el primer tiempo lo intentó Dorian primero y ya antes del descanso Tairu, tras una jugada de pizarra que se estrelló contra la defensa. La tranquilidad definitiva llegaría en el inicio del segundo tiempo con un tanto de Dorian, tras el cual ya no pasaría nada. El Marbella quedaba en manos del destino, que esta vez sonrió a los blanquillos. Pues veíamos el resumen de esa victoria ya histórica del Marbella y tenemos a uno de los, él dirá que no, pero sí es uno de los principales protagonistas de la temporada, el final de temporada que ha hecho el Marbella, a su hasta ahora entrenador, Carlos de Lerma. Gracias por estar aquí, Carlos. A vosotros. Enhorabuena por haber conseguido el objetivo, que era muy difícil cuando entraste, que era el de la permanencia. Solo tú sabrás lo mucho que habéis trabajado, no solo tú, sino todos los componentes del cuerpo técnico. Me gustó mucho ese detalle que tuviste en rueda de prensa, sacándolos a todos. Háblanos un poco de 2 días después de haberlo conseguido, ¿cómo te encuentras? Bien y atropellado, porque al final tengo que salir corriendo de cara a planificar un viaje, a irme con mi chica a pasar las vacaciones, aunque ya sigue trabajando, pero claro, recogiendo la casa y demás, casi sin poder saborear lo que ha sucedido. Ayer es cierto que nos reunimos el cuerpo técnico para, sobre todo, agradecerles el tiempo que han estado y cómo han estado, y a partir de ahí, pues bueno, de cara a lo que viene, nadie lo sabemos. El club necesita un tiempo para analizar todo lo que ha sucedido y cómo ha sucedido, y a partir de ahí, pues seguro que iremos teniendo noticias poco a poco de ellos, en cuanto a si se han sentido cómodos con nosotros, si no, si tienen un proyecto con nosotros o no. Entonces tiene que ser algo que decían ellos. Hay que sentar bien las bases de cara a lo que viene, pero claro, eso requiere un tiempo, un análisis y empezar otra vez a estructurar una nueva temporada. Dice mucho de ti lo que comentabas en rueda de prensa, que fue una rueda de prensa, ya digo, muy completa, con mucho sentido común por tu parte. Dice mucho de ti que no querías la renovación automática para no hipotecar al equipo. Yo creo que si preguntas a cualquier aficionado del Marbella te va a decir que quiere que el Puma siga al frente del proyecto, pero incluso tú abrías la puerta a estar de segundo, con lo cual demuestras un poco la implicación con el equipo en el que jugaste. ¿Tú te ves con ganas, querrías liderar el proyecto como primer entrenador?
Sí, me veo con ganas, pero ya te digo, no es mi objetivo prioritario. Ahora mismo no soy yo el foco ni lo importante. Es el club, es la propiedad, es el organigrama que tiene que volver otra vez a reunirse y a planificar una temporada, a decidir un presupuesto, a decidir quién va a encabezar ese proyecto, y a partir de ahí, si consideran que tengo que ser yo la persona que se encargue sobre todo del área deportiva en cuanto al día a día, la confección de plantilla y demás, pues perfecto, será hablar, tardaremos poco en llegar a un acuerdo y a partir de ahí empezar a construir. Pero ya te digo, no me marco un periodo de tiempo, no les pongo a ellos ningún plazo, sino que ahora mismo ellos tienen que tomar las mejores decisiones, porque esas decisiones van a ser beneficiosas para todos. Cuando digo todos, son afición, empleados, jugadores. Cuanto más se aceleren esas primeras decisiones, quizá más precipitado será el resto. Entonces, desde un principio tenía claro que no quería firmar la continuidad por un objetivo, porque al final es lo que hablaba. Puedes conseguir un objetivo y no haber hecho un buen trabajo. Y puedes no conseguir un objetivo y sí haber hecho un buen trabajo. Entonces el resultado un poco no depende al 100% de ti. Por eso no quería hipotecar al club. Al final me pasaba como jugador, me implicaba mucho con el club, con las ideas en los que he estado. A lo largo de mi carrera, hasta en 3 equipos he estado más de 3 temporadas. Entonces, eso quiere decir que me ha pasado siempre. Cuando he estado en un sitio y he estado cómodo, he ido a muerte con lo que tenía. A partir de ahí, ya te digo, escucharles, valorarlo todo y que puedan decidir y que puedan tomar la mejor decisión. Habéis jugado 9 partidos contigo como entrenador y de esos 9 partidos 5 victorias. De esas 5, los 4 que habéis jugado en casa, 4 triunfos. Y yo creo que no es casualidad tampoco que el equipo haya ganado todos los partidos en casa, contigo al frente, porque entre otras cosas también el campo estaba lleno, y ahí quería yo también llegar un poco. El club puso las entradas a 5 euros. ¿Qué pasa? Que el club pone la entrada a 5 euros y la gente va en masa a ver el Marbella. Entonces, ayer mencionabas tú, dabas un toque en términos de infraestructura, porque yo creo que, hablábamos fuera de cámara, creo que hay un tema pendiente en Marbella, que es que la gente se identifique con el club, y eso yo creo que la afición tiene que poner de su parte, no preocuparnos tanto de otros equipos, sino del de la ciudad, y también el club puede trabajar en ese sentido, ¿no? Sí, ya lo decía, totalmente. El club ya en el inicio hizo un gran esfuerzo con el precio de los abonos. Eran los abonos más baratos de la categoría. El club durante toda la temporada obviamente tiene que cuidar al socio, al que sí cree en el equipo, al que sí invierte en el equipo, y no puede regalar entradas a cualquier precio a cualquier persona, porque para mí esa forma de hacer las cosas es menospreciar a la gente que se ha confiado en ti de verdad. Yo animo a la gente que ha participado en las últimas jornadas a animarse a venir a los partidos por 5 euros, que si se dan cuenta y lo hacen desde el principio, no les sale a mucho más el partido, gracias a los precios que pone el club, que ya hace un esfuerzo tremendo en que ese precio tan reducido del abono pueda ser accesible para la mayoría, ¿vale? Entonces, creo que en eso el club ha acertado, en no regalar entradas a personas que no han apostado por el club, pero sí en abrir las puertas a todo el mundo de cara a las últimas jornadas para que se puedan enganchar a lo que significa ser del Marbella. Creo que la gente se va con un buen sabor de boca de este final de temporada. Se ha conseguido una salvación que se ha celebrado como un ascenso, que era algo, claro, cuando tú quedas 10º y te salvas, dices, uff, vaya mierda, ¿no? Una temporada un poquito insulsa, insípida. Hostia, cuando te salvas así, te sabe a otra cosa. Además que el Marbella se salvó en los últimos 10 minutos, porque fue cuando el Yeclano perdió. Tú decías en rueda de prensa también que, y yo coincidía contigo, yo sinceramente pensaba que el Marbella se salvaba en Alcorcón, pero no fue así, y fue en esta semana previa cuando por primera vez en tus 2 meses y medio al frente del equipo mencionabas la palabra descenso. Sí, había que ser realistas y conscientes de lo que iba a suceder. No podemos vivir siempre en un mundo paralelo en el que todo es bonito. La realidad de la vida es que no todo es bonito, que se pueden afrontar las cosas que te vienen mal dadas con una actitud positiva, y que a partir de ahí lo que dependa de ti, hazlo. Lo que no dependa de ti, no dependía de nosotros jugar en el campo del Hércules ni en el campo del Yeclano, dependía de nosotros ganar. Vamos a centrarnos en esto, vamos a centrarnos en ganar.
hicimos un gran trabajo, hicimos un gran partido, hicimos una semana increíble. Se lo comentaba antes a Juan, al jefe de prensa, nosotros el jueves no entrenamos. Claro, esto no lo puedes decir antes porque la gente te mata si el resultado no es el óptimo. Pero nosotros nos fuimos a jugar a los bolos. ¿Qué dirás tú? Pero tú estás malo de la cabeza, ¿cómo puedes hacer eso? Al final, si llevábamos 201 sesiones, ¿qué vamos a mejorar en la 202? Está todo entrenado, está todo trabajado, está todo hablado, conocemos al rival, conocemos a sus jugadores, nos conocemos nosotros. Yo necesitaba que ellos se relajasen, disfrutasen. Uno de nuestros patrocinadores nos cede el Epic Center y ahí tenemos la fortuna de poder contar con alguna cancha de baloncesto, algún juego de golf. Claro, yo iba a dar la charla el día previo y había 15 jugadores jugando al baloncesto, otros tantos jugando al golf. Yo no quería dar la charla porque yo necesitaba que ellos se relajasen. Que desconectaran un poco. Totalmente, totalmente. Que fuesen medio inconscientes de lo que se iban a enfrentar. Ya lo habíamos trabajado durante la semana, les había explicado los silencios que se iban a producir, las alegrías del público cuando no pasase nada en nuestro campo. O sea, eran cosas que yo ya había vivido anteriormente y que me daban esa ventaja de que sabía lo que iba a suceder. Entonces, era preparar el partido única y exclusivamente pensando en nosotros, aunque ya al final del partido sí iban a saber resultados de otros sitios, porque es imposible que no suceda eso, pero que ya previamente lo hayan vivido. Hostia, esto es lo que dijo el trastornado del entrenador en su momento, que el silencio sí va a dar, pero yo tengo que hacer mi trabajo, y mi trabajo es ganar. Y a partir de ahí, si no nos da, nos vamos a dar un abrazo porque lo hemos hecho bien. Lo hemos hecho bien, no nos ha dado. Yo creo que el guión no se podía haber escrito mejor porque encima hablamos de un partido en el que se despide el que ha sido probablemente el mejor jugador de la temporada, José Callejón. Seguro que sí. Con 38 años pues posiblemente sea el mejor jugador de la categoría y obviamente se le notaba futbolísticamente, a lo mejor no físicamente, aunque el tío está finísimo, pero a lo mejor futbolísticamente sí se notaba quizá a otro nivel y es que viene de equipos que han competido en Champions como el Real Madrid o el Nápoles y encima anota el primer gol del día, o sea que es que la historia es de película. Totalmente, tú lo escribes o lo inventas, o te lo imaginas, perdón, y no te lo imaginas tan idílico todo. Todo bien, o sea, el equipo que más encaja no encaja, tu jugador estrella que casualmente coincide con su despedida, marca, se le puede cambiar porque va ganando 2-0 y la gente contenta y todo el mundo se olvida de la polémica que había. ¿Con qué más importante, la despedida de Callejón o la salvación de...? Pues si es que va a ir junto una cosa de la otra. Si es que no hay que separarlo, va a ir juntos, o sea, estamos tranquilos. Y entonces, claro, se le puede dar esa despedida, podemos contar con que Carrasco pueda jugar y pueda, hostias, pues llevárselo en reconocimiento de su gente. Un futbolista, un profesional increíble. Y yo ya lo dije el otro día en la rueda de prensa que el club debería ser con el primer jugador que se siente a valorar qué quiere hacer, darle la oportunidad de decidir. Yo, el chico, no sé cuál es la idea que tendrá, pero el club no puede permitirse perder efectivos de esa calidad humana y de esa calidad a nivel profesional. Entonces, bueno, se da todo sale bien, todos nos abrazamos, todos estamos felices, el entrenador es la hostia, renueva, no sé qué, pero hay muchas cosas detrás del entrenador. Al final el entrenador es una cara que ponen ahí, que es lo más visible, pero por eso hice lo de la rueda de prensa, porque hay que darle valor a esa gente que no sale en los medios, no tiene ese protagonismo del día a día y que obviamente esto es un equipo de trabajo. Lo que pasa es que a mí me toca poner la imagen de toda esa gente y que puedan representarse en mí, pero lo que te digo, a mí me gustaría que a la semana fuese uno a una rueda de prensa y fuese a los medios y esa gente necesita también que les vean, necesita sentirse valorada. Por eso, bueno, tuve la oportunidad de que yendo todo bien, que la gente les pusiese cara y que se les reconociese. Entonces, no podía salir mejor. Yo creo que igual como no llevas tanto tiempo como entrenador, pues todavía tienes códigos que no son los típicos de un míster y yo creo que eso es fresco y que es positivo también y eso se refleja pues, cuando sacaste al cuerpo técnico o esa constante tuya de recordar a los chicos, a los jugadores que no juegan habitualmente pero que sí trabajan todas las semanas y hacen posible que el equipo llegue bien ese ha sido, creo, al partido. Ese ha sido el mayor éxito, el hecho de que
el jugador no desconecte hasta el último día. Has tenido a todo el mundo enchufado. Ese para mí es el mayor éxito de esta etapa. Que hasta el último día, jugadores que saben que no iban a participar de inicio han estado apretando. Nosotros, por desgracia, nos hemos quedado sin 5 figuras en esa segunda vuelta. O sea, jugábamos con 5 jugadores menos que el resto de equipos antes ya de empezar la semana. Y claro, si seguías perdiendo efectivos, obviamente se iban a dar lesiones, se iban a dar sanciones, iba a haber subidas o bajadas de rendimiento. Pero claro, planteaban la semana con una deficiencia grande con respecto al resto. Entonces, si seguíamos perdiendo efectivos, porque lo más normal del mundo que hubiese sucedido es que si en Sevilla no ganamos, todo fue así, pues hubiésemos ido poquito a poco hacia abajo, porque la cabeza dice, pero si no tenemos resultados, si estábamos a 4 y ahora estamos a 6 en una jornada menos, ¿cómo vamos a salir de aquí? Es imposible. Me dejo ir. Entonces, el hecho de ganar en Sevilla nos da la vida, la gente empieza a creer, empieza a confiar, empieza a apretar, el que era feo ahora era guapo, el que era gordo ahora era delgado, y eso había que alimentarlo hasta el último día. Hasta el último día. Cuando hemos sufrido algún bofetón fuerte, como nos ha sucedido cuando Celta, Castilla o Alcorcón, claro, yo llegaba a mi casa jodido y decía, madre mía, pero no podía haber metido tantos tal. ¿Y qué queremos? Si son los mejores. Claro. El Ceuta, 25 partidos sin perder. El Castilla le mete 4 a cada uno que pasa por aquí. Nosotros acabamos 3-2 y ellos pidiendo la hora. Dice, hostia, no está tan lejos. Ves el partido y dices, uff, que bien está el portero, que bien está Eric. Coño, que si decidimos un poquito mejor en los metros finales, el partido acaba 7-6. Y por cierto, Eric es otro que yo creo que también el club debería reunirse con él y con Jorge Álvarez. El club ahora tiene que decidir muchísimas cosas. Por eso creo que es bueno que tome su tiempo en tomar las mejores decisiones, porque no solo es la figura del entrenador, son muchos aspectos que tienen que ir decidiendo. Había muchos jugadores cedidos. Claro, es complicado tener a los cedidos enchufados cuando falta tan poco, cuando tienen contrato en otros equipos, que dicen, joder, es que si meto un poco más la pierna a lo mejor se me jode lo que viene después, y lo que viene después dentro de un mes. Pero yo creo que ahí, por ejemplo, y no es por hablar de Abel Segovia, pero Abel no consiguió conectar con la plantilla de la forma que tú sí has conseguido. Eso yo creo que es mucho mérito tuyo. Y yo quería mencionar también un caso, y esta es una opinión mía personal. Yo creo que Bernardo, a quien hay que destacar, hablaba con Juan, el jefe de prensa, el otro día, y Bernardo es que ha puesto su salud en juego para ayudar al equipo en este tramo final, lo cual dice mucho de él. Y yo pienso sinceramente que si Bernardo no llega a tener los problemas físicos que ha tenido, que le han impedido rendir, porque apenas ha jugado, y cuando lo ha hecho irregularmente, si Bernardo está bien, yo pienso que, allá todo lo pasado es fácil decirlo, pero pienso que el Marbella no acaba como máximo goleado, ni tampoco pasa las dificultades que pasan esta temporada. Tú lo has dicho bien, no sabremos qué había sucedido. La realidad de lo que ha sucedido es que Bernardo no podía entrenar, porque si quería competir había que quitarle de entrenamientos. Bernardo, para poder competir, ha tenido que hacerse tratamientos cada 3-4 semanas para poder cuidar sus rodillas. Ha sido una persona que sin ninguna necesidad lo ha expuesto todo en favor del club. Yo de hecho le dije, para. No es necesario, tío. No es necesario que tú sufras, tú tienes una carrera a tus espaldas. No tenía nada que demostrar realmente. Totalmente, totalmente. Y el chico me dijo, no, estoy aquí y quiero que esto salga adelante y no me voy a retirar de aquí y voy a estar apoyando, y si tú me dices que puedo estar sin entrenar y puedo competir, lo voy a hacer. Y hostia, tío, tengo serias dudas de que algún chico joven que tiene toda su carrera por hacer hubiese hipotecado un año como lo ha hecho él, que ya te digo que no tenía ninguna necesidad de hacer lo que ha hecho. Entonces, no sabemos qué hubiera sucedido, si hubiésemos sido los más goleados o no, o si hubiésemos sufrido o no, no tenemos ni idea, pero sí que es cierto que hay que poner en valor lo que ha hecho Bernardo por el club y por sus compañeros. Pues Carlos, no te quito mucho más tiempo porque soy consciente de que
estamos grabando esto no es en directo y Carlos se tiene que marchar. Has disfrutado de unas merecidas vacaciones, así que muchísimas gracias por tu visita. Enhorabuena por haber conseguido un triunfo que obviamente celebramos todos los aficionados al Marbella. Y me despido dándole un saludo a mi amigo Manolo, que es gran aficionado del Ceuta y que siempre me dice que guarda muy buen recuerdo del Puma de su paso por Ceuta. Así que con eso me despido. Allí era bueno. Allí era bueno, aquí no. Allí era bueno, allí era bueno. Bueno, Carlos, enhorabuena, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Y ojalá, que a mí yo me sumo al carro, yo quiero que el Puma continúe, así que ojalá te veamos por aquí la temporada que viene. Será buena noticia. Publicidad y enseguida seguimos con el Marbella porque hay mucho que contar sobre el primer equipo balompédico de nuestra ciudad.